quiero recordar que uno de los primeros poemas que existen es la Biblia, está escrita en verso. Voy también a citar a mi muy querido maestro, y ojalá y nos esté escuchando, Juan José Arriola, él menciona la gran dificultad que hay para hacer una traducción de un idioma a otro, cualquier tipo de versos o de poemas. Siendo la poesía con estas características tan difíciles de llevarse a otros idiomas, vamos a recordar que la misma Biblia está sujeta a este tipo de implicaciones técnicas. Es muy bueno que se haga ese tipo de aclaraciones. Bienvenidos a Ecocidio. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Ecocidio, hoy jueves Santo. Estamos saludándoles, invitándoles para que participen con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina ya están disponibles: 22 11 90 y 22 13 23. Esta noche están con nosotros Aida Cristina Castro. Buenas noches. Está por supuesto el escritor, sociólogo, poeta y amigo, buen amigo sobre todo de Ecocidio, Juan Morales. Buenas noches, Juan. Tenemos una lamentable ausencia, está un poquito mal de su salud, tuvo gripe. Nuestro colaborador, colega, tocayo, buen amigo Fernando Castro, así que te enviamos un saludo cordial donde sea que estés, el deseo de que te restablezcas pronto. Así que vamos a ceder el micrófono en primera instancia para la señorita Aida Cristina Castro. Si eres tan amable, incluso acomoda tu silla por acá, Cristi, para que podamos darnos cuenta de tu mensaje en esta noche. Vamos a, un tanto salirnos, digamos así, del tema habitual de Ecocidio, aunque esto también tiene mucho que ver con lo que es Ecocidio, en una forma u otra. Así que, ahora sí te cedo el micrófono con todo gusto. Perfectamente. Vamos a hablar sobre la pasión y muerte y el resurgir de la creación. En estos días en los que se habla tanto de la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús, es válido el hablar también de la pasión, muerte y resurgimiento de la creación, es decir, de la naturaleza que nos rodea y del cosmos en general. Es cierto que en la Biblia no aparece escrita la palabra ecocidio, pero existe una expresión muy poética que en cierto sentido se podría considerar como equivalente a ecocidio, y esta es la siguiente: la creación fue sujetada a la esclavitud de corrupción, y la palabra corrupción, buscada en el diccionario, significa destrucción, perdición, putrefacción y falsificación o soborno. Y si vamos a las raíces de todo lo que existe, veremos en el Génesis lo primero que se lee es lo siguiente: el eterno Dios, el Creador, en el principio dio origen a los cielos, el universo y a la tierra, a nuestro planeta. Pero ya en el siguiente párrafo se observa algo sombrío. Se lee de acuerdo al sentido y exactitud de la expresión lo siguiente: y la tierra se volvió desordenada y vacía. Quiero señalar en este punto que en la mayoría de las Biblias castellanas se ha traducido así: y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero esta traducción es en cierto modo inexacta, ya que en la lengua semita primitiva, en hebreo o antiguo, no existía la expresión en español de ser o estar, sino que existía la expresión de llegar a ser o llegar a estar, o simplemente la omisión de estos verbos. Por ejemplo, en español yo le digo a Juan: tú eres Juan, pero en hebreo yo le diría tú, llegando a ser Juan, o simplemente tú, Juan. Esto es más exacto porque mientras alguien está vivo ahora, o está llegando a hacer algo distinto para bien o para mal, pero nunca se mantiene uno estático, lo cual indirectamente se da a entender al decir tú eres Juan, así eres y ya no cambiarás, lo cual es falso, pues uno como humano sí puede cambiar. O en lugar de decir la tierra es gris, se dice la tierra gris, lo cual es más exacto porque al mojarla, esta se vuelve café y entonces se diría la tierra café. Entonces, en el versículo 2 de Génesis, algo más exacto es traducir y la tierra llegó a ser desordenada y vacía. Y esta traducción se ve confirmada por lo siguiente: la frase que leemos de desordenada y vacía, en hebreo, depende de la frase tohu bohu,
la cual, la misma, se usa en otra parte. Siguiente. El eterno Dios creó, hizo y compuso a la... Y no la creó en vano, sino... la creó. Pues en esta frase, la idea que se traduce como en vano, es la misma que se tradujo antes, desordenada y vacía, del hebreo tohu bohu. Entonces, por acumulación de escrituras, vemos que Dios no creó la tierra tohu bohu, o sea, desordenada y vacía, o en vano. Dios no la creó así, sino que ésta se volvió así. ¿Por qué? Si seguimos leyendo en el Génesis, veremos que desde el versículo 2 entran en acción las tinieblas sobre la faz del abismo, que no es ni más ni menos que la acción de Satanás, el arcángel caído y sus huestes de maldad junto con él. Resumiendo el por qué llegó a esta posición Luzbel, el arcángel que estaba a la diestra de Dios y que llegó a ser Satanás, el falsificador, al querer ser igual que Dios y al querer sentarse como Dios en el trono de Dios. Y al volverse Luzbel tinieblas, cargó con él en rebelión contra Dios al tercio de sus ángeles que estaban a su servicio. Estos son los demonios. Los otros 2 tercios de ángeles están a servicio de Miguel, el arcángel guerrero, y de Gabriel, el arcángel mensajero. Entonces Luzbel o Satanás quiso adelantársele a Dios en sus planes de creador, y el resultado es que la tierra se volvió un desorden, algo vano, algo vacío de propósitos. ¿Es acaso esta la época de los gigantescos monstruos llamados dinosaurios, o de los homínidos terribles? Yo no sé, pero la lógica del Génesis así lo parece indicar. Pero Dios no dejó que este desorden continuara por mucho tiempo, ya que se ve que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo primero que este Dios creador dice es: sea la luz, y fue la luz. Y aquí es muy importante notar que no dice creó la luz, sino que dice y dijo, sea la luz, y la luz fue. ¿Por qué? Porque la luz ya había sido creada al principio. Ahora solamente Dios da la orden, es decir, reordena la existencia de la luz, y la luz vuelve a alumbrar para que no solo hubiera tinieblas, lo cual era el propósito de la serpiente. Entonces, todas las veces que en Génesis Dios ordena algo, siempre que dice dijo, es porque aquello que viene a ser ya existía antes, pero había sido alterado por Satanás, pero a la vez reordenado por Dios. Pero en el Génesis además aparecen otras palabras que tienen un propósito, y estas son creó, formó e hizo. ¿Acaso son sinónimas? No, veamos qué significa cada una. Cuando Dios dice que creó, como cuando creó los cielos y la tierra, o cuando creó a los grandes monstruos marinos, o cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que quiere decir con creó es que Dios trae a la existencia algo que nunca antes había existido, y que viene a ser por primera vez. Creó los cielos y la tierra porque nunca antes habían sido. Creó animales marinos porque nunca antes habían existido, como tales. Y cuando creó al hombre es porque le inyectó, por decirlo así, su propio Espíritu Santo, lo cual con ningún ser vivo lo había hecho antes. Cuando Dios dice que formó es porque con los elementos ya creados anteriormente, les da figura a otros seres vivos, es decir, con la substancia traída anteriormente con los animales marinos, es con la que forma al resto de los animales y al mismo hombre. Y cuando Dios dice que hizo es porque Él les coloca las formas, algo que les dará movimiento, un motor de vida. Es ese algo que permite que nuestro corazón siga latiendo y que nuestra vida continúe en nosotros. Y sabemos que lo que Él hizo en nosotros se llama alma, la cual está en nuestra sangre y actúa como un motor de vida. Entonces, en el hombre, el ápice de la creación de Dios, lo que Dios formó es el cuerpo, lo que Dios hizo es el alma, y lo que Dios creó es el Espíritu de Dios mismo en el hombre. Pero la serpiente o Satanás engaña al hombre, y Dios mismo respeta la libertad de decisión del hombre. Pero al ser engañado, el hombre por la serpiente pierde 2 cosas: el Espíritu Santo de Dios en él y el dominio absoluto del planeta Tierra, el cual el hombre lo entrega a su adversario, Satán. Recordemos que Satán intenta engañar a Jesucristo pidiéndole adoración, y si Jesús le adoraba, la serpiente dice que le entregaría a Jesús todos los reinos del mundo, porque a mí han sido entregados. Y quien entregó el dominio del planeta a la serpiente, ni más ni menos que Adán, que significa arcilla roja.
Y al ser engañada Eva por la serpiente, lo que sucede es que la tierra se vuelve difícil de cultivar. Aparecen las malas hierbas, las plagas, así como los animales ponzoñosos y también la depredación y la muerte. El hombre pierde el espíritu de Dios y comienza desde cero, a tientas por la vida como un ciego, con el método del ensayo y del error, con la ciencia del bien y del mal. Toda la vida en el planeta Tierra se vuelve corruptible y putrefactible, con la constante amenaza de la muerte. Entonces, la pasión y muerte de la creación no era el propósito original de Dios, ya que dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. La contaminación, las guerras, la extinción de las especies no eran propósito de Dios. Asimismo, no eran su propósito los cataclismos, las catástrofes que hoy llamamos naturales, o que el hombre mismo provoca. Lo que sucede es que Satanás mismo participa con el dominio que tiene sobre la tierra, con su nefasta influencia, y por eso viene el mal sobre el hombre. Adán lo perdió todo, y con él el hombre. Satanás quisiera acabar con toda forma de vida establecida por Dios, y busca la forma de hacerlo. Pero con la llegada de Cristo, todo el panorama cambió. Cristo resucitó, y con esto venció la muerte, algo establecido por Satanás. Y al resucitar Él, nos da la garantía a nosotros de que también lo hagamos. Resucitaremos en su venida por nosotros. Y la naturaleza verá la muerte pero como algo provisional, ya que Dios mismo, quien resucitó a Jesucristo, restaurará el orden en la naturaleza. Entonces, Satán tiene su tiempo contado, está llegando a su fin, pero mientras ese llega, intenta por todos los medios de hacer el mal. Pero como decía, con la resurrección mismo de Cristo, Jesús firmó la sentencia de muerte para Satanás, y sabe que le queda poco, pues terminará siendo cenizas, en la nada. Y las criaturas de Dios nuevamente seguirán gozosas y sin cadenas. Esto será en el nuevo cielo y la nueva tierra, que vendrán después del Apocalipsis y que cumplirán con el propósito original de Dios que se lee en el principio del Génesis. Y entonces ya no habrá engañador ni falsificador en el universo. Veamos solo 2 ejemplos bíblicos de lo que será entonces. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. El becerro y el león andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán. Sus crías echarán juntas, y el león con el cordero. Pero la tierra se llenará del conocimiento del Dios eterno, así como las aguas cubren el mar. Y Cristo será el pendón de los pueblos levantado. Y también, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río limpio de las aguas de vida, brillantes como cristal, estará el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas serán para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, Cristo Jesús, estará en ella. Con esto, vemos que la flora y que la fauna del futuro tendrán un cambio para bien. Serán mejores que las actuales. Resurgirán, por decirlo así, aun cuando ahora están sujetas a pasión y muerte. Toda forma de vida, todo ser vivo, resplandecerá con la luz de la victoria, con la que Cristo Jesús se coronó, y la cual vino a traernos también a nosotros, los responsables de esa luz en este planeta. Sí, habrá un ecocidio global, pero este no será permanente ni eterno, y todas las especies de seres vivos que se han extinguido volverán a ser, ya que el Creador, nuestro Dios eterno, tiene en sus manos los códigos de la vida. Entonces, por esta futura victoria planetaria, hemos de estar por siempre agradecidos con nuestro Señor Cristo Jesús, quien siempre ocupará un lugar en el universo entero. De veras que son siempre apasionantes, como comentábamos tras bambalinas, son siempre pues interesantes los temas que hablan sobre Dios, sobre Cristo, y más que nada en estos días tan especiales en que conmemoramos
precisamente la pasión y muerte de Jesucristo. Gracias a la señorita María Guadalupe Fausto, que felicita el programa. Tenemos otra llamada por ahí, Juan Morales. ¿Si eres tan amable en darle lectura? La leo yo. Gracias a Hilda de Morales, señora, gracias. Dice, felicitación por tratar temas profundos y bien dirigidos. Bueno, yo pienso que, o no sé cómo lo consideres tú, Juan, pienso que tú tienes un mejor punto de vista que yo al respecto, pero sin embargo yo siento que este tipo de temas, a pesar de no ser muy comunes en este programa Ecocidio, son importantes, son temas que nos llenan. Bueno, tratando de hacer un breve análisis a todo lo que se ha estado manejando hasta el momento, quisiera mencionar algunos puntos al respecto. Inicialmente, el texto que nos envía Fernando, que ojalá y se recupere pronto, esperemos, marca lo que es la cuestión semántica de las traducciones. Quiero recordar que uno de los primeros poemas que existen es la Biblia, está escrita en verso. Voy también a citar a mi muy querido maestro, y ojalá y nos esté escuchando, Juan José Arriola, él menciona la gran dificultad que hay para hacer una traducción de un idioma a otro, cualquier tipo de versos o de poemas. Siendo la poesía con estas características tan difíciles de llevarse a otros idiomas, vamos a recordar que la misma Biblia está sujeta a este tipo de implicaciones técnicas. Es muy bueno que se haga ese tipo de aclaraciones. Tocamos este punto, curiosamente, en este programa de Ecocidio, quizás por la época, quizás porque la gente está más sensibilizada en este tipo de cosas, y para que se dé cuenta que la ecología no es simplemente un tema científico o social, sino que es un tema que invade muchas áreas de lo que es el desarrollo humano, ya sea lo científico, lo social, lo ético, lo espiritual, lo universal, lo que es ya una actitud propia del ser humano. Ahora bien, quizás no se asimila tanto esto en la gente por varias razones. Una, que es de lo más importante, que el mecanicismo del entendimiento del hombre. El hombre se vuelve tan mecánico para entender las cosas, se vuelve tan dogmático para machetear la información, que educativamente ya no cuestiona lo que vive, simplemente dice, tengo que hacer esto y lo hace, pero no ve todo lo que trasciende al hacer la acción. Ahora bien, las acciones ya no son nada más por sí mismas, sino por la intencionalidad que tienen. Yo puedo hacer un bien a la naturaleza, pero si mi intencionalidad no es hacer ese bien a la naturaleza, no estoy siendo consciente de lo que hago. Entonces lo importante es volvernos más conscientes en este tipo de aspectos. Después vamos a encontrar otro asunto, que es lo ajeno del hombre a la enseñanza religiosa. Nos volvemos muy ajenos a este tipo de enseñanzas, tomando en cuenta varias cosas. Todo nos lo han puesto dogmático. Nos volvemos demasiado teorificados. Teorificamos mucho y practicamos poco. Yo en lo personal no me considero una persona muy religiosa, pero procuro que mi decir concuerde con mi hacer. Es decir, en otras citas vamos a encontrar que quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Esto quiere decir que termina justificando su vivencia en vez de vivir fundamentándose en sus pensamientos, y eso es bien importante. Quizás la mayoría de los problemas que hay socialmente, psicológicamente, pedagógicamente, en sí en toda la rama de las humanísticas, es por la poca congruencia que tiene el ser humano en todo lo que es la relación entre los hombres, entre el hombre y la naturaleza. Es muy ajeno la congruencia que tiene el hombre consigo mismo. Entonces esto es un choque. Tendríamos menos conflictos si el hombre fuera congruente consigo mismo. Que si es una persona que está dispuesta a dañar, que esté consciente que está dañando, pero que no esté dañando pensando que está haciendo un bien. Entonces creo que al hombre le hace falta reflexionar, y reflexionamos de temas triviales y no de temas personales, de lo que está dentro de nosotros. Se dice que el hombre tiene más miedo a la oscuridad, pero no la de afuera sino la de adentro. Tiembla el hombre cada vez que trata de verse a sí mismo. Después de esto vamos a encontrar que en sí todas las religiones
todas las tendencias religiosas o espirituales se fundamentan principalmente en aspectos éticos o en aspectos morales, lo cual pierde mucho que los feligreses o los seguidores tengan algo más fundamentado. Desgraciadamente siempre se ha subestimado la capacidad de la gente. Vamos a decir, uno va a un templo de cualquier religión, secta o grupo social, espiritual, etcétera, y se le trata en una forma como queriéndole guiar absolutamente todo. Por lo tanto, se está subestimando su capacidad para poder entender y practicar los principios que se tienen ahí. Es más voraz la acción de tener millones de gentes allá adentro, decir tenemos tantos afiliados o tenemos tanta gente que sigue nuestras creencias y eso es lo que nos hace fuertes, cuando en realidad lo que los hace fuertes es la honestidad y la autenticidad de los principios practicados realmente en todo lo que sería su línea práctica filosófica, ¿no? Eso yo creo que sería bien importante. Quizás nos separamos mucho de lo que sería el centro del programa al hablar de ecología, ¿sí? Pero vamos a ver esto. Si nos ponemos a analizar el acto de tirar algo en un lugar natural, dañar un lugar natural, tendríamos que darnos cuenta que también estamos dañando nuestra propia naturaleza. Entonces, si queremos analizar esto como un problema humano general, tenemos que observarlo no solamente científicamente y en los aspectos del daño que se les ocasiona a plantas, árboles, especies animales, etcétera, ¿no? Sino también observarlo desde el punto de vista filosófico, espiritual, moral, ético, etcétera. Fíjate que creo que hay un punto en el cual concordamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso que dices, de que, por ejemplo, hablar de los mandamientos de la Iglesia Católica o de otro estilo de ordenamientos que tengan para sus fieles, sus creyentes, las demás religiones, no matarás y todos esos mandamientos. Yo pienso que, como tú comentas, como tú señalas, es más importante el seguirlos o el respetarlos por iniciativa propia, o sea, porque tú consideres de que si tú vas a matar a un semejante o vas a robar, qué sé yo, estás tú mismo pensando que lo estás haciendo mal porque tú lo crees así, no porque alguien te esté diciendo que eso es malo. Creo que en esto estamos totalmente de acuerdo. Y digamos, quería yo comentarte, Juan, y a propósito, gracias a la llamada de la señorita Verónica Fausto Tinoco, saludos a el estudio de enseñanza y comunicación bíblica, y ella pregunta que si qué religión tenemos. Bueno, tenemos cada uno de nosotros, o tú en lo personal, o yo en lo personal, o todos juntos aquí, ¿qué religión tenemos? Yo creo que podríamos hablar de religión en una forma aparte. No es que le rehuya la pregunta, sino que hay algunas cosas que las considero personales y que no sería de acuerdo ponerlas en polémica al aire con el público, porque entonces se volvería un programa religioso y no un programa ecológico. En lo personal no me considero en ninguna religión, si por eso considera que se le sienta con una respuesta, ¿sí? Creo en un Dios y trato de ser congruente entre mi decir y mi hacer sin atentar contra mi naturaleza, muy filosóficamente. Gracias al señor Maximiliano Rodríguez, gracias por el reporte. Le hacía una pregunta al señor Curiel, sin embargo, tuvo que salir de emergencia y no nos está acompañando. Vamos a dejar la pregunta pendiente para nuestro siguiente programa, que viene a ser el martes entrante. Las 8:27. Siguen llegando llamadas al Morales a nuestra vía telefónica. Gracias a Ida, que nos está haciendo el enorme favor de atender nuestra vía telefónica. Vamos a continuar en Ecocidio. Manuel Velázquez nos felicita y dice: ¿qué importancia tiene la exactitud? ¿Cómo está, Ida? La exactitud de la palabra en cualquier tipo de traducción. Bueno, es muy importante por lo siguiente. Desde la formación de los conceptos, todo tiene una fundamentación. Vamos a poner un ejemplo. Hay diccionarios que son de sinónimos y antónimos, que son palabras que son similares, no que una palabra tenga el mismo significado que la otra. Tomando en cuenta que la etimología es muy precisa en decir cada cosa. Ahora bien, no es solamente la exactitud de la palabra,
sino toda la redacción. Es decir, ahorita, ya en nuestra lengua, no le estamos dando preferencias si a los sujetos, a los sustantivos, a las acciones o qué. En cambio, en el latín se terminan las frases con lo más importante. Voy a poner un ejemplo muy teológico con Santo Tomás. Hay una de sus frases que decía respicio ad finem, sin dejar de ver el fin. Si yo dijera nada más respicio, queda muy subjetivo y no se termina, porque sería sin dejar, y eso puede ser aplicable a muchísimas cosas. Pero si a eso le agrego el ad finem, entonces ya le estoy dando una congruencia a toda la frase. Nosotros de lengua española tenemos grandes conflictos de subjetividad precisamente por dos razones. Número uno, la mala redacción que tenemos tanto para escribir como para hablar, y eso cae en subjetivismo. Y número dos, lo preestablecido de muchas palabras. Yo creo que para tratar mucho de este tema podríamos hablar largamente en cuestiones de semántica, en cuestiones de semiótica, que es otra materia que lo trata, que sería la interpretación social del lenguaje y su significado. Yo creo que con gusto podríamos tener contacto con esta persona si quiere abundar más sobre el tema. Hay talleres de estudio especial para ver lo que es la objetividad del lenguaje, y yo creo que hablar en forma más clara y con la palabra exacta para cada situación nos vuelve asertivos, y ser asertivos es llegar directos en una forma correcta. Vamos a dar por concluida nuestra emisión de hoy, Juan Morales. Gracias por tu presencia, gracias también a Ida Castro, ya que esta noche pues nos desviamos un ratillo del tema de la ecología. Sin embargo, pienso que es muy importante. ¿Sí vas a agregar algo más? Sí, únicamente aclarar, como seres no podemos consentir que se nos atente. Yo creo que hay que protegernos nosotros. Buenas noches, gracias por su presencia. El próximo martes los esperamos de nuevo en Ecocidio. Estuvimos en Ecocidio. Una vez más, expertos ecologistas nos mostraron los problemas de nuestro medio ambiente. Los esperamos martes y jueves a las 8 de la noche.